Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Alberto Quiroz Ramírez. Soy estudiante de la carrera en Gestión Industrial en la UNADEM. Este video tiene como propósito hablar de los aspectos fundamentales de las políticas económicas en México a finales de los 90 y principios de los 2000. También hablaré de estructuras socioeconómicas. Abordaré el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y las reformas políticas y monetarias que hubo en el país. Además, al final del video haré una reflexión sobre el crecimiento económico del país y el bienestar de la población. La estructura económica en México se compone de tres niveles. El sector primario está enfocado en la agricultura, la ganadería y la pesca. El sector secundario corresponde a la industria y la manufactura. Finalmente, el sector terciario está enfocado en los servicios, el comercio, el turismo y el sector financiero o relacionado con las actividades financieras. Actualmente, el servicio que genera la mayor producción o parte del Producto Interno Bruto se concentra en el sector de servicios, es decir, el sector terciario. Ahí es donde se concentra gran parte del empleo. Sin embargo, en la extensión territorial del país hay diferencias importantes, ya que depende mucho de la región a que se dedique. Tenemos regiones diversas donde se dedican principalmente a la agricultura, otras regiones que están sumamente industrializadas y otras regiones que están muy enfocadas en los servicios. Hablando de política económica, entramos en historia. A finales del 94, específicamente en diciembre, ocurre la devaluación del peso, lo que a su vez provocó la crisis del tequila, o también llamado el error de diciembre, que fue cuando pues, el gobierno de Ernesto Zedillo hizo la devaluación del peso abruptamente. Esto pues frente al dólar, que es la moneda o era la moneda de intercambio internacional. Esto redujo el PIB en un 7%, el Producto Interno Bruto, y pues lo que ocasionó fue que mucha gente quedara desempleada y que los ahorros y el patrimonio que tenían desapareciera casi de pronto. Lo que hizo el gobierno para estabilizar un poco la economía fue contraer deuda con el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos. Esta deuda exigía que el gobierno aplicara medidas más estrictas en cuanto al gasto público, y más adelante vamos a ver que también afectó en la recaudación de impuestos. Se inició una era de austeridad para toda la política mexicana. Ese mismo año entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TLCAN, que a pesar de que ayudó, no fue suficiente, ya que también ocurrió otra etapa muy famosa, que es el FOBAPROA, que fue un rescate económico por parte del país a los bancos mexicanos, que resultó bastante caro, ya que por bastantes años posteriores el pueblo de México pues pagó esta crisis económica que se tuvo. En el 96, entre el 96 y el 2000, se experimentó una recuperación gradual, y cuando Vicente Fox ocupa la presidencia en 2001, se mantuvo esta disciplina macroeconómica que ya se venía viendo en todo el país. Se lograron reformas estructurales, y para 2005 México había ya salido prácticamente del bache. Aún había algunos estragos, sin embargo ya la política era mejor. Apertura comercial. La apertura comercial de México es uno de los procesos más significativos de los últimos años, ya que anteriormente México operaba con una industria y un comercio interno. Lo que hacía el Estado era que protegía la producción nacional, elevando aranceles a las importaciones. Después de la crisis económica que hubo, lo que hizo México fue aliarse con el Telecan para poder exportar. Y de esa forma, como aún hoy en día,
La exportación implica un 35% del Producto Interno Bruto en México, lo que convierte a México en uno de los principales socios de Estados Unidos, que como bien sabemos, pues es una potencia o era una potencia económica y política. Esto fortaleció o ayudó a México, aunque de forma desigual, en los estados del norte, ya que se convirtió en una industria maquiladora. Sin embargo, los avances fueron mixtos, ya que si bien hubo crecimiento, por otro lado también hubo afectaciones graves a los sectores de la industria primaria, ya que se importaron granos y otros subsidios desde Estados Unidos, los cuales afectaron gravemente a este sector, ya que no podían competir pues a la par. Esto afectó sobre todo a estados del sur, que principalmente pues se dedican a este tipo de actividades. Hoy con el TEMEC, que fue la actualización que hubo en el 2020 de este tratado comercial, México sigue siendo uno de los países más abiertos comercialmente del mundo. Reforma fiscal. La reforma fiscal es uno de los pendientes históricos de México, ya que el país tiene una recaudación tributaria como porcentaje del PIB de las más bajas según la OCDE. Esta recaudación, que en este sentido es pequeña, afecta la capacidad del Estado para poder financiar infraestructura, educación, salud y seguridad social, básicamente servicios que le competen al Estado. El sistema fiscal mexicano se apoya fundamentalmente en tres pilares para la recaudación de impuestos: el impuesto sobre la renta, el ISR, el impuesto al valor agregado, el IVA, y los ingresos petroleros de Pemex, ya que pues es importante, somos un país petrolero. En años recientes, el gobierno ha implementado una política de austeridad republicana, reduciendo el gasto en burocracia, considerados por muchos como ineficientes. Se han fortalecido mecanismos de fiscalización del SAT para ampliar la base de contribuyentes y combatir la evasión fiscal. Sin embargo, México sigue teniendo un sector informal muy grande que representa alrededor del 55% de la fuerza laboral. Y pues esto, aunado a que, como ya lo mencionamos, la recaudación es pequeña y que hay bastante empleados de forma informal, pues afecta considerablemente la recaudación fiscal y por ende pues no se puede avanzar mucho en cuestión del Estado y como sociedad. Bien, después de hacer esta presentación, hago una reflexión personal. La primera pregunta que se nos solicitó reflexionar es: ¿cómo ha influido la estructura económica de México en la distribución de la riqueza y el desarrollo regional? Yo creo que hasta cierto punto, con la austeridad republicana que vienen impartiendo los últimos dos gobiernos, se ha ayudado a cierta población desprotegida. Sin embargo, considero que la desigualdad por regiones en México sigue siendo muy importante, ya que pues los estados que se dedican a la industria tienen mayores ingresos y mayor calidad de vida que los estados que aún continúan dedicándose, por ejemplo, al sector primario, ya sea la agricultura, la ganadería, porque como lo mencionábamos, no se puede competir contra las importaciones, sobre todo de Estados Unidos. Respondiendo a la pregunta 2, ¿de qué manera la política fiscal y monetaria ha impactado el crecimiento y la estabilidad macroeconómica? Yo creo que si hacemos una reflexión, México, y yo principalmente lo que he vivido, sí no es el mejor país económicamente hablando. Sin embargo, tampoco creo que hemos sufrido afectaciones graves que impidan un crecimiento personal, familiar, social, y por tanto yo creo que sí se han podido hacer mejor las cosas. Sin embargo, no se han manejado de la peor forma. El ejemplo que tengo yo más claro pues es la crisis de COVID que hubo recientemente, hace unos años, y que sin duda pues afectó a todos. Creo que muchos aún tenemos una calidad de vida digna, decente, y me parece que fue gracias a las políticas y reformas fiscales, monetarias, que en general al país lo mantuvieron de pie.
Para la pregunta 3, ¿cuáles han sido los principales efectos de las reformas económicas en la competitividad y el bienestar social? Me parece que las reformas más recientes orientadas a la austeridad y en el gasto gubernamental van en buen camino. Es correcto reducir los gastos que mantiene el Estado y eliminar sobre todo la corrupción, que yo creo que es uno de los mayores males que afecta a la economía de México. Sin embargo, considero también que es importante y esencial crear políticas públicas para reducir la desigualdad en clases económicas y sociales, así como pues aumentar obviamente los servicios públicos, seguridad social, educación, servicios de salud. La competitividad pues no, ahora sí que no solamente depende de la política comercial o fiscal, sino también de la confianza que genera el país en, en relación con el mundo. Esto para pues atraer mayores inversiones y que a su vez pues el país sea un país más próspero. Para concluir, la política económica en México pues es el resultado de decisiones que se han tomado a lo largo del tiempo y pues a veces de forma relativamente apresurada debido a las crisis, y creo que han moldeado la forma en la que vivimos hoy en día. Es el resultado de decisiones que se han tomado, algunas para bien, otras para mal. Sin embargo, creo que como futuros ingenieros industriales es importante estar informados sobre la economía, ya que la industria, como lo vimos, es parte fundamental del Producto Interno Bruto, y pues si somos buenos ingenieros podemos apoyar al crecimiento del país. La estructura económica es importante entenderla para poder saber sobre la política fiscal y monetaria y entender de qué forma afectan los costos y la demanda. Reconocer los efectos de la apertura comercial en los mercados competitivos nos permite ser profesionistas más informados, más estratégicos y más capaces de generar valor para la sociedad. Gracias por su atención. Hasta luego.